Santo establezca su reino de poder y autoridad para que Él sea el que hable y sea el que recibe esta palabra. Porque, Señor, es lo mejor que podemos pedir. Tú que es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 18. Vamos a leer del 9 al 14, por favor. Y acuérdense, hay que dejar algo ahí para que lo tengamos para encontrarlo rápidamente, porque vamos a regresar como unas 4 o 5 veces a este mismo pasaje. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. ¿Lo tenemos todos? Dice, en mi Biblia el título dice Parábola del fariseo y el publicano. ¿Alguien más tiene alguna diferente? No. El publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Voy a ver si puedo ser amigo del micrófono. Recordemos, hermanos, el contexto de este pasaje. Jesús instándonos a orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan que hace 8 días Frank nos comentaba esta parte? Que Jesús decía que nos instaba a orar de una manera siempre y a no desmayar. ¿Qué significa orar? Creo que ya en algún momento de nuestro tiempo ya lo hemos sabido, pero hoy se lo voy a recordar. Esta primera parte la saqué de un diccionario de secundaria. Dice, orar, ponerse mental y anímicamente. Eso es algo muy importante que quiero que nos quedemos. Dice que orar es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios, de una divinidad, para dar gracias, para pedir un favor o simplemente en actitud contemplativa. ¿Qué significa eso de una actitud contemplativa? De que cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando estemos orando, es tranquilidad. Es estar allí sin más ni más. Por otro lado, dice que es un diálogo franco y sincero. Orar significa comunicarse. Orar significa buscar su guía diariamente. La oración es el medio hecho por Dios para comunicarnos directamente con Él. Es la forma de cómo establecemos una relación íntima. Se trata de una conversación llena de sinceridad, integridad, con el corazón y el alma. Es hablar de una forma honesta y directa. ¿Pero qué creen? Que lo más importante de la oración es que Él nos acerca a Él. Dios mismo nos acerca a Él en oración. Él nos creó y Él quiere que estemos ante su presencia diariamente, siempre. Normalmente cuando oramos, siempre oramos de una forma cuando tenemos alguna necesidad. Y si estamos bien, ¿para qué oro? Estoy bien. Pero Jesús nos insta a orar siempre y a no desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El desánimo
es un verdugo que arrebata de tu alma y de mi alma la esperanza, que saca de nuestro corazón la confianza y que se lleva de nuestro espíritu la fe. La mente es el registro de tu corazón, alma y espíritu. Al verse sin esperanza, sin confianza y sin fe, no es capaz de abrigar sino el temor, la duda y la depresión. Estos te atan, tomando tu mente como rehén y toman el control de tu ser. Dice Jesús, orar siempre sin desmayar. No levante la mano, pero ¿cuántos de aquí aún Dios no nos responde a esa oración? El desánimo es un estado mental que afecta de todas las emociones y acciones de una persona, hasta el grado de inutilizarla. En términos bíblicos, el desánimo es falta de confianza de Dios. Y ojo, mucho ojo y mucho cuidado. Jesús fue muy claro: orar siempre y sin desmayar. El orar siempre y sin desmayar viene implícito el que va a contestar nuestra oración. ¿Cuándo? A su tiempo, no a nuestro tiempo. Por eso es que insiste en orar siempre y sin desmayar. Acompáñame por favor al Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. ¿Lo tienen? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito? Entristecido. Dice que un corazón contrito es el que está arrepentido y abatido por haber cometido una falta. Dios, Jesús mismo, por el Espíritu Santo, nos sigue instruyendo y nos sigue ayudando para entenderlo. Dice que un corazón contrito es aquel que está arrepentido y abatido por haber cometido una falta. Y dice el salmista que un corazón contrito y humillado no despreciará él nunca. ¿Por qué? Porque venimos a la presencia de Dios sabidos de que hemos cometido una falta. Y ojo, la oración no nada más significa venir a su presencia para pedir perdón. La oración significa venir a su presencia para dar gracias, para dar reconocimiento, para estar con Él, descargando todo lo que tengo. Y obviamente muchos venimos en oración para pedir. Esto de un corazón contrito, vamos a dejarlo aquí porque vamos a regresar por él después. El corazón, hermanos, es la raíz absolutamente de todos nuestros males. Y si no me cree, vamos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Creo que la mayoría no lo sabemos. ¿Lo tenemos? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mateo 15:9, por favor. Mateo 15:19. La oración con un corazón contrito. Estamos hablando que nuestro corazón es la raíz de todos los males. Jeremías 17:9 nos dice que es perverso. Y además pregunta, ¿quién lo conocerá? Y Mateo, del 15 al 19, nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Recuerdan lo que decía el fariseo? Yo no soy esto y yo no soy aquello. Dejemos de hacer las cosas a nuestra manera, hermanos, y hagamos las cosas como Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús siempre oraba. ¿Se acuerdan? Jesús no negociaba la oración por ninguna circunstancia. Jesús por ningún motivo dejaba de orar. ¿Y qué es ese motivo? ¿Le recuerdo? Venía de echar demonios, venía de sanar enfermos, venía caminando de aldea a aldea. Y el caminar era caminar. No era ratitos en bicicleta, no era ratitos en burro, era caminar. Y Jesús por ningún motivo dejó de orar. ¿Y si para Jesús era importante la oración? ¿Por qué para ti y para mí? Si Jesús es mismo Dios. ¿Cómo espera Dios nos relacionemos con Él? Ojo, decía el significado del diccionario de primaria que la oración es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. ¿Cómo espera Dios que nos relacionemos con Él? ¿Emocional, sentimental o pasionalmente? Bíblicamente, hermanos, esto pertenece al viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hablar así? Ni así, y tampoco de nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso, ya lo dijo Jeremías 17. Es peligroso hacerlo de esta manera, y mucho más dejarnos llevar por las cosas que debo de sentir de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Tus y mis pensamientos, emociones y pasiones son volubles. Ahorita siento esto, y al ratito siento aquello. Dejemos de alimentarnos con la leche espiritual. Fundemos nuestra relación en el sentido espiritual. ¿Saben por qué? Dios es espíritu, ¿no? Vivamos con Él, vivamos por la gracia, vivamos por fe, dependamos del Espíritu Santo, hermanos. La actitud hace la diferencia, no la postura. ¿Sale? Se lo repito. La actitud hace la diferencia, no la postura. Jesús con las parábolas nos enseña de forma práctica una ilustración de una historia terrenal a un significado espiritual y celestial. Nos enseña la actitud de la viuda. Lucas 18 del 1 al 8, no vamos para allá, pero lo vimos hace 8 días con Frank. Nos hablaba de una viuda. Dice que esta viuda venía y venía y venía. Ese verbo pregunta, ¿en qué tiempo está? Presente, venía ahorita y venía ahorita y venía ahorita. Su oración era inoportuna, pero al fin fue escuchada, y eso me hace recordar la oración misma de Jacob. No me malentiendan cuando digo que la oración es inoportuna, sino el contexto de esa viuda era que venía y venía. Un historiador decía que él asumía que cuando el juez salía, el juez hacía esto para ver si no la veía, porque la viuda venía y venía, porque su actitud era: hazme justicia. La actitud hace la diferencia, no la postura. Génesis 32, del 24 al 30, por favor, hermanos. Génesis 32, 24 al 30.
Génesis 32, 24, 30. ¿Lo tenemos? Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Pausa. Jacob persistía, es correcto, amigo. Él quería bendición. Cuando oramos, ¿qué queremos? Bendición. Y cuando hablo de bendición en todos los aspectos que quieras. Porque Dios puede bendecirte como Él quiere. En dinero, ¿sí? En salud, mucho más. Sigo leyendo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Aquí tenemos, acuérdense, un corazón contrito. ¿Sale? Ahora, de ese lado vamos a poner: vio Dios cara a cara, y fue librada mi alma, dice Jacob. ¿Sale? Así que no se me, no, me recuerdan por si se me olvida. Aquí y allá. Y ahora nos trae al versículo 18 del 9 al 14. Vamos a volver a leerlo, por favor. Lucas 18, 9 al 14. Ya lo tenemos, ¿verdad? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tres personas en esta parábola: Jesús mismo, el fariseo y el publicano. Y agreguémosle la forma correcta de orar y el lugar. Los fariseos eran un grupo de judíos muy religiosos, miembros de un partido formado entre los judíos que defendían estrictamente la observancia de la ley. Los fariseos representaban uno de los tres grupos de judíos, junto con los saduceos y los esenios, los cuales se dedicaban principalmente al estudio y observación de la ley mosaica. Ojo, los fariseos dice que eran aquellos que principalmente estudiaban la observancia de la ley mosaica, sus tradiciones, especialmente el sábado, la pureza ritual y los diezmos. Los fariseos pueden haber surgido en la época de Esdras y Nehemías. ¿Sale? Es un dato que les quiero decir de quién eran los fariseos. Por otro lado, nuestro otro personaje es el publicano. El publicano es igual a un recaudador o a un cobrador de impuestos. Me llamó la atención esto acerca de los publicanos. ¿Por qué odiaban tanto a los publicanos?
Los publicanos o la forma de recaudar o la plaza de recaudar dice que Roma en aquel tiempo subastaba los puestos o las plazas de cobrador de impuestos. Llegaba a Roma y decía, como una especie así de licitación, hay 3 puestos de recaudador de impuestos. ¿Quién ganaba la subasta? Obviamente el que tenía más dinero. Ojo, no necesariamente el que cobraba los impuestos era judío. ¿Sale? Ese es un dato que quiero darles porque me llamó mucho la atención. ¿Por qué tanto odio a los publicanos? Cuando la persona ganaba esa plaza por subasta, se adjudicaba el cobrar impuestos, y esta persona, como era rica, ¿qué hacía? Contrataba judíos. Ellos venían y ellos recaudaban los impuestos. Por ignorancia es que la misma gente odiaba a ellos, porque decía, ¿cómo un mismo judío me está cobrando impuestos a mí que soy judío? Cuando dicen los judíos que Dios es dueño de todo. Nada más quise dejárselos ahí muy claro, porque no necesariamente el recaudador de impuestos era corrupto, y no necesariamente 2, era el dueño de la plaza. El primero lo tenemos muy específicamente, y Jesús lo hizo de una forma para que tú y yo entendiéramos. Mateo 9:9, por favor. Mateo 9:9. ¿Lo tenemos? Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Pregunta, si hubiese sido el dueño de la plaza, ¿se hubiera levantado y hubiera seguido a Jesús? Y también tenemos la otra cara de la moneda. ¿Quién se acuerda quién fue Zaqueo? Lucas 19, del 1 al 2, por favor. Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho Zaqueo, no recuerdo que es un recaudador de impuestos, sino lo recuerdo por su estatura, por lo chaparrito de Zaqueo, que decía que quería y anhelaba conocer a Jesús. Y si recuerdan, ¿en qué árbol se subió? ¿Quién dijo sicómoro? Acá escuché. ¿Se acuerdan de la parábola del grano de mostaza? Ahí se los dejo de tarea. ¿Sale? Porque dice que si tu fe fuera como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarraígate y quítate. Y estamos hablando de la oración. Y Zaqueo decidió subirse, una persona de baja estatura, porque él quería algo, anhelaba algo, necesitaba algo, quería hacer algo. Y Jesús nos insta a orar siempre y no desmayar. A Zaqueo no le importó su estatura con tal de que Jesús viniera a su casa. Lucas 19:1-2 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Sale? Este, obviamente, era el dueño de la plaza. Estos 2 personajes que venían al templo a orar, decía, y lo sitúa Jesús en el contexto histórico de lo que estamos leyendo en Lucas, dice que venían al templo a orar. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia misma del Dios Todopoderoso. ¿Sale? ¿Por qué iban al templo? Porque todavía Jesús no había muerto. Pero veamos la actitud y la postura de cada uno. El fariseo solo cumplía la ley por mandato, obligación y ordenanza, pero su corazón estaba demasiado lejos
de Dios. Y dice, irónicamente estaba lejos de Dios, aún en el templo mismo. ¿Sí me cachan? En el templo mismo estaba la presencia de Dios. Y dice la escritura que este fariseo estaba en el templo. Entonces estaba cerca de Dios. Pero no es así. Ahí mismo en Mateo 15 del 8 al 9, por favor. Actitud de uno y de otro, y la postura de uno y la postura de otro. Mateo 15, 8 al 9, ¿qué nos dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta actitud, por la siguiente, decía, los cuales se dedicaban principalmente al estudio y observancia de la ley mosaica y sus tradiciones, especialmente el sábado, la pureza ritual y los diezmos. Su oración era totalmente errónea, sin sentido, sin humildad. Antes era un corazón altivo y acusador, y definitivamente que lo era, pues oraba, dice la palabra, consigo mismo, atribuyéndose el reconocimiento de que siendo un buen fariseo, cumplía y conocía la observancia de la ley. Diezmaba de todo lo que tenía. Así lo dijo el fariseo, así lo dijo Jesús. Así lo escribió Lucas, que él decía que diezmaba de todo lo que ganaba. Pero su actitud, ¿cuál era? Simplemente hacerlo porque lo tengo que hacer. Hacerlo porque la ley lo manda. Pero en realidad, él solamente quería atribuirse el reconocimiento y queriendo el foco chicharronero. Él cumplía la ley y vaya que lo cumplía. Vamos a definir a este fariseo con lo que dice Mateo 6.5, por favor. Ahí mismo, atrásito, Mateo 6.5. Jesús mismo, hablando por medio de Mateo, hablando por mismo medio de Lucas, nos hace una conceptualización exacta de este fariseo que subió ese momento al templo. ¿Lo tenemos? Dice Jesús, a ti y a mí. Ahorita Jesús te dice a ti y a mí, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago, que ya tienen su recompensa, que ya tienen un resultado de una ecuación de C, cómo venir a la presencia de Dios, igual a mi pago. Conozco la voluntad de Dios, más tengo fe en Dios, un resultado a lo que necesito. Ahora vamos a ver el publicano. Dice Lucas 18:13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién dijo corazón? Son los que están despiertos. Dice que se golpeaba el corazón, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Definitivamente este era un empleado judío y no dueño de la plaza. Él era el que cobraba solo los impuestos, pero un reconocedor de la palabra. Dice, golpeaba su pecho en una actitud que nos muestra un corazón que le pesa haber pecado, un corazón que ha desobedecido y que solo ruega y suplica, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Esta es la versión nueva versión, esta es la traducción Nueva Versión Internacional.
Dice que aún no quería ni alzar los ojos al cielo. Una postura de humillación, reverencia y sabido de un Dios superior. Definitivamente este publicano venía con un ¿qué? Corazón contrito. Gracias. Ya lo quitamos. ¿Sale? Este venía con un corazón contrito y humillado. Pongamos mucha atención ahora en nuestra versión Reina Valera. La nueva versión internacional decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Pero esta parte en la que la Reina Valera la tradujo es muy interesante. Dios, sé propicio a mí, pecador. Recordemos el arca del pacto, que era una caja de madera de acacia recubierta de oro, tanto por dentro como por fuera. Tenía una cubierta de oro que se llamaba propiciatorio. Dios, sé propicio a mí, pecador. Con estatuas de ángeles de oro que se desplegaban sus alas por encima. Era el lugar que Dios elegía para reunirse y reconciliarse con su pueblo. Dentro estaban tres cosas. ¿Qué estaba dentro del arca del pacto? El maná. ¿Qué más? ¿Y qué otra cosa? ¿La vara qué? Dice, la vara reverdecida de Aarón. Así me hizo muy claro poner esto. La vara reverdecida de Aarón. Así que era necesario verter sangre de un animal para que Dios no viera la ley y los pecados del pueblo, sino veía que había propiciación. La raíz del término hebreo, la palabra kapar, que ya la hemos entendido, que ya la conocemos porque ya la estudiamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Que significa cubrir, aplacar o cancelar, redimir el pago de un rescate. Sé propicio a mi pecado. ¿Y qué contigo y conmigo? ¿Qué contigo y conmigo? Sencillamente aprendamos ya. Ahora hagámoslo ya. Mateo 6:6, por favor. Mateo 6:6. Mateo 6:5 nos dice la forma en la que no debemos llorar. Y ahora Mateo 6:6 nos dice la forma en la que debemos orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Alejarnos del ajetreo y el bullicio de nuestra vida para tener un tiempo privado con el Señor no es opcional. Lo repito. Alejarnos del ajetreo y el bullicio de la vida para tener un tiempo privado con el Señor no es opcional. Jesús, insisto, nunca dejó de orar. Jesús, por ningún motivo, dejó de orar. ¿Tienen frío del pelado? ¿No? Nuestras vidas espirituales dependen de ello. Sin eso, nuestra vida espiritual eventualmente se secará. Se nos hará difícil vivir para el Señor, amarlo, porque no vamos a vencer la tentación. Así de simple y sencillo. No hay otra razón. Tener tiempo personal, incluso secreto, con el Señor es privado, es algo invaluable. ¿Por qué secreto? ¿Por qué dice Jesús que Él nos insta a orar en secreto? Por nuestro perverso corazón. Porque no es lo mismo venir y orar por mi petición en público, porque sencillamente no lo voy a hacer.
porque del corazón sale lo más perverso que hay en nuestra vida y todo lo que venimos haciendo. Mas sin en cambio, la postura que tomamos cuando oramos en público es como la del fariseo, enfocada al cómo me van a oír orar. Y Jesús dice que cuando entremos en nuestro aposento, es la única forma y la mejor manera en la que no somos hipócritas. Es el único momento en el cual podemos decir tal cual, soy esto, soy aquello y soy aquello. Soy adúltero, soy fornicario, soy mentiroso, soy etcétera, 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 etcétera. Esa es la mejor manera en la que debemos orar. Allí donde no está mi esposa, allí donde no está mi hija, allí donde no hay una razón o otra razón más importante de hacerlo es porque no hay ninguna distracción. Y con esto no quiero decir que es la única forma que vamos a orar, porque entonces no vamos a orar, así de fácil. Pero refiero a que ese momento es el más íntimo de nuestra relación con Jesús. Ese es el mejor momento en el cual podemos sacar todo lo que hay en nuestro perverso corazón. Así que cuando podamos confesarle nuestros pecados, ser nutridos espiritualmente en su palabra y tener comunión íntima con Él acerca de cualquier cosa que haya en nuestro corazón. En esos momentos disfrutamos de su cercanía en nuestro espíritu. Invocar su nombre en tal atmósfera es tan dulce, es tan agradable y es tan chida que la verdad es bueno hacerlo. Y a diferencia de otras cosas, podemos decir que nunca nos arrepentiremos de pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque vine a la presencia de Dios por alguna necesidad. Entonces, si somos un poquito lógicos y un poquito sabios, conviene orar. ¿No? Seamos como la viuda, impertinente hasta alcanzar lo que necesitamos. Ella venía y venía. No seamos como el fariseo, que nuestro corazón perverso justifica nuestro pecado y siempre estamos comparándolo con los demás. Yo no soy así. Yo no soy como mi primo. Yo no soy como mi tío. Incluso dice, como este publicano. Como este. Y tenemos la osadía de hacerlo de esta forma. Y no como este publicano, o como mi esposo, o como mi esposa, o como mi hijo, o como mi hija. ¿Sí me cachan? Como este, decía, como este publicano. Y a veces nuestra oración es como este mi esposo, o como esta mi esposa, o como este mi hijo, o como esta mi hija. Romanos 12:3, por favor. Romanos 12:3. ¿Lo tenemos? 12:3. Refiriéndose al fariseo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que aquel que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este ni siquiera oraba al Padre, típico en ti, y permíteme decírtelo con mucho respeto, tú. Creemos que la oración es un simple pedir, 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 quiero, quiero, quiero. Y listo. Y un simple monólogo en tu y en mi oración. Me levanto y ya escuché yo lo que necesitaba. Ya escuchó
el publicano, lo que el fariseo oraba consigo mismo. Seamos como este publicano, sabiendo que nuestro corazón había faltado y que ni siquiera dice que era digno de acercarse aún en el templo. Este publicano decía que ni siquiera era levantarse su rostro. Dice que Dios, que ni siquiera era digno de estar frente al templo, mejor de lejos, pues se sentía sucio delante de un Dios santo. Sea en el templo, como ellos lo hacían, sea en tu casa, aquí donde nos reunimos, en la postura que quieras, sea en pie, de rodillas o postrado, hagámoslo con la actitud de saber que hemos fallado, que necesitamos perdón de un Dios que nos ama y que nos ha puesto un abogado para ello. Primera de Juan 2:1, por favor. Primera de Juan 2:1. ¿Lo tenemos? Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Decía el concepto de orar, ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Porque somos tan bastante creíbles a que si pecamos, entonces no tengo derecho de orar porque no tengo perdón. Y entonces estoy mezclando mis sentimientos, estoy mezclando mi sabiduría ante algo que Dios me dice que no sirve. Lucas 18:14, ya para terminar, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Tan fácil y sencillo. Esta parte nos responde al mismo Dios. Romanos 5:1 al 12, por favor. Romanos 5:1 al 12. Adelantito de donde lo tenemos. Quiero que todos lo tengamos a la vista, por favor. Romanos, ¿listo? Amén. ¿Qué dice tu título? Resultados de la justificación. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno, o sea, morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque él, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pausa. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados, y seremos salvados por su vida. Dice el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Pausa. Sé propicio a mí, pecador. ¿Quién es nuestra redención? ¿Quién es nuestra expiación?
quién es el que nos justifica, quién es el que nos salva, etcétera, etcétera, es Jesús. Sé propicio en mí, Jesús, que no solamente cubres mis pecados. Sé propicio en mí, Jesús, que no solo tapas mi pecado. Sé propicio en mí, Jesús, que no solo ves la sangre del siervo vertida en el propiciatorio. Sé propicio en mí, Jesús, que tu sangre borra mis pecados y tus pecados. Y dice que nos avienta a la fondo del mar. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué teníamos de ese lado? Acuérdame de darte un premio a ti al rato que salgamos. Vio Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Creen que el orar nada más signifique quiero, y quiero? Necesito, quiero. Y me levanto y ya. Mi oración es monóloga, porque entonces no tengo el conocimiento de que tengo que venir a la presencia de Dios, porque Él me quiere. De aquí en adelante tú y yo vayamos a la presencia de Dios para verlo cara a cara. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, qué bueno eres, Padre. En esta tarde reconocemos tu amor, tu verdad y sobre todo, Dios, el que nos das de tu palabra, el que nos enseñas día a día, Dios, que necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, que necesitamos esta oración como el motor, como la gasolina al motor, como el respirar en nuestros pulmones, como algo necesario para poder salir de nuestras casas, Dios. Porque Jesús nos insta, Jesús nos recuerda que necesitamos orar siempre. Y orar siempre significa venir a tu presencia, en intimidad, con un corazón sabido de que es perverso y que debemos y que necesitamos de ti, Dios. Con un corazón perverso, Dios, que trae pecado y más pecado, y es necesario venir, como nos dice San Mateo 6:6, Dios, allí, solos, donde no está mi esposa, mi hija, donde no está mi esposo, donde no hay nadie que pueda perturbarme o distraerme, Dios, para poder venir y confesar mis pecados tal cuales. Tú ya lo conoces todo, Dios, solo quieres ese espacio, ese tiempo contigo. Haz que aprendamos de acuerdo a esta parábola, Dios, como esa viuda que venía, como esa viuda de una oración insistente, inoportuna, así como Jacob, Dios, que no importó hasta que fue bendecido, así Dios como este publicano que sabía, Dios, de un corazón contrito, que significa que pesa en nuestro corazón el desobedecerte, Dios. Ayúdanos a que hoy en la noche nuestro cambiar de oración sea diferente y que querramos y que deseemos verte cara a cara cada vez que oremos ante tu presencia, Señor. Te doy gracias porque este tiempo nos has permitido estar aquí reunidos, Dios, en este lugar en el cual
cuando vengas, ven los domingos o ven los martes, Dios. De aquí rescátanos, Padre. Y te pido, Dios, por todas las bendiciones. Te doy gracias por todas las bendiciones que has dado a nuestras vidas. Vamos a convivir, Dios, porque tú nos permites hacerlo así. Habría Emilio, el de la familia. Somos una familia en ti, Señor. Cada uno de nosotros somos hermanos. Somos hijos tuyos. Porque tú nos has adoptado, Señor. Y la gloria y la honra a ti te pertenece. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y también, Dios, para tu gloria y para tu honra, quiero que pase nuestra hermana Yolanda. Y quiero que comparta este gran regalo que nos has dado, Señor. Todo es para tu gloria y para tu honra. Les decía al principio que había un regalo chido. Y sin temor a equivocarme, que Dios me lo permita decirlo así, fue de una oración con esa necesidad de esa viuda, de insistente, de inoportuna, la cual fue escuchada. Buenas tardes a todos, hermanos. Pues yo no me esperaba esto. No me lo esperaba porque el doctor me dijo, tienes cáncer, por eso estás aquí conmigo. Dice, necesito un PTC para saber qué tanto cáncer tienes y cómo tratarlo. Ya sea con quimioterapia o con radioterapia. Por eso estás aquí. Y dije, sí. El viernes pasado me hice el PTC. Y tenía cita con él otra vez el viernes. Me pasó algo, estaba muy nerviosa por saber cuánto cáncer tenía. Entré al baño de donde estaban, entré a un baño y ahí me hinqué y le pedí a Dios. Le dije, no son las cosas como yo las quiero, ni como quiero que me diga el médico cuánto cáncer tengo, pero acepto tu voluntad y lo que tú tengas para mí. Tú sabes por qué pasan estas cosas y por qué a mí. No te voy a reprochar nada, pero yo acepto tu voluntad tal y cual, como tú decidas, Dios. Solamente te pido que tengas misericordia de mí y que me ayudes y me des fortaleza para soportar la noticia que me dé el médico. Entonces, cuando yo entré, que me habló, me dijo, perdóname por durar tanto, pero no te voy a dejar pendientes. Solo quiero decirte que tu estudio está muy bien, pero yo no me quise adelantar. Yo solamente pensé y dije, me quiere decir, yo creo que salió bien, que no lo tengo que volver a repetir. Pero me dijo, nada tienes que hacer conmigo, es todo lo que tengo que decirte. Tu estudio está bien y nada tienes que hacer conmigo. Y yo le dije, gracias, muchas gracias. Y gracias a Dios dijo, dáselo a tu médico porque yo no te he hecho nada. Pero yo sé que no fue el médico, yo sé que fue Dios quien puso su mano, porque yo ya estaba diagnosticada que tenía cáncer, por eso me mandaron con él. Y resulta que mi estudio salió limpio y me dijo que nada tenía yo que hacer ahí con él.
Y al parecer el que me va a dar la noticia es mi médico, el que me operó, pero él me dijo que yo nada tenía que hacer ahí con él, que todo estaba bien. No es para gloria de Dios todo esto. Y yo creo que no hay mayor prueba de lo que estamos pasando o viviendo en las cosas de Dios. No hay hermano. Amén. Pues bueno, ¿qué les digo? Vamos a disfrutarlo así nomás.